Buenos días, mis amados hermanos, bendiciones. Qué gozo estar un domingo más compartiendo con cada uno de ustedes acerca de la palabra del Señor. Estamos trabajando durante todo este mes de octubre un tema que sabemos que es difícil, pero que es muy importante que pongamos todo empeño para que tengamos un carácter agradable delante de los ojos de Dios y que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Hemos aprendido durante todo este mes de octubre Mateo 11:29, que es un hermoso pasaje que nuestro Señor Jesucristo expresó hablando sobre su propia personalidad, y la idea es que nosotros también imitemos a Él como seguidores suyos. Dice la palabra del Señor en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En verdad, el deseo del Señor es que nosotros aprendamos a imitar su carácter, que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón, y esa paz que experimentaremos en nuestro corazón en verdad es el mejor premio que podemos tener durante el día a día. En medio de una sociedad tan conflictiva, podemos disfrutar de esa paz en nuestro corazón. Sabemos que aprender a ser mansos y humildes no es una tarea fácil, como lo hemos venido hablando todo este tiempo, porque involucra directamente el manejo de nuestro carácter. Debemos de aprender a trabajar fuertemente en nuestro carácter, controlar el enojo y todas estas reacciones que muchas veces tenemos provocados justamente por la ira. Entonces, en medio de las situaciones que vivimos día tras día, debemos de identificar qué factores son los que hacen que nosotros detonemos, qué factores utiliza incluso el enemigo para que usted y yo perdamos esta paz que el Señor nos quiere dar y que seamos llevados por la ira. ¿Cómo cambiar estos factores? Entender y reconocer estos factores tal vez van a ser una herramienta útil para que nosotros tengamos un mejor manejo de nuestras emociones, de nuestro carácter, del enojo y de la ira que muchas veces pudiéramos tener. Sin embargo, es mucho más efectivo que usted y yo le entreguemos el control completo de nuestra vida a nuestro Dios. Y yo creo firmemente que esta es la herramienta más poderosa que existe para poder nosotros moldear también nuestro carácter. Nunca debemos olvidar que nuestro Dios tiene el control de todo, que en Él tenemos que confiar al 100%. Muchas veces el enojo y ese despertar de nuestra ira no es más que el sentir que estamos perdiendo algo de control, que algo se está saliendo de control. Debemos recordar que nuestro Dios es el que tiene el poder y que Él es el que controla todas las cosas. En Él debemos de confiar al 100% en nuestro diario vivir. Y quiero que vayamos al libro de Proverbios y que veamos algunos consejos que el proverbista nos da a cada uno de nosotros para que aprendamos a entender, sobre todo entender y discernir la importancia que debemos de darle a controlar nuestro carácter, a controlar nuestro enojo y también nuestra ira. Vamos a ir primero a Proverbios el capítulo 14. Proverbios capítulo 14, el versículo 29. Proverbios 14, 29 dice la palabra: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y bueno, esto es un pasaje que nos enseña muchísimo en tan solo unas cuantas palabras. Bien, me encanta sentir que el enfoque está ligado directamente al entendimiento o la inteligencia, que es lo que está un poquito más cercano al texto original. La inteligencia. En realidad muchas veces nosotros pensamos que la inteligencia es querer pasar por encima de otros o sentirnos más astutos o tener esa capacidad de llevar la delantera en algunas cosas. Socialmente hablando, pensamos que la inteligencia está ligada incluso a cosas malvadas y las vemos como que somos muy astutos, muy genios en algunas cosas que se hacen. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que la verdadera inteligencia está en aprender a controlar nuestra ira. Dice la Escritura literalmente que el que tarda en airarse es de grande entendimiento. Es una persona sumamente inteligente, sumamente sabia. Aquella persona que tarda en airarse, que sabe controlar sus emociones. Y en contraposición nos presenta la impaciencia. Una persona que quiere las cosas a su forma, a su modo, a su manera, como lo dice y porque él o ella lo dice.
Este tipo de características hace que se enaltezca la necedad, dice el versículo. Es decir, se le hace honor a todo tipo de necedad. Y es parte de lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos acerca del carácter, porque una vez que estamos molestos, estamos rindiéndole culto a la necedad, pero en la medida en que tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones, de tener control absoluto sobre nuestro enojo, esto es un reflejo de una verdadera sabiduría e inteligencia. Así que aprender a dominar mi carácter y controlar mis emociones es la mejor muestra de inteligencia. Pero seguimos avanzando un poco más. En el capítulo 15 del libro de Proverbios, versículo 18, la palabra del Señor dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Acá es justamente la misma idea. Para ser nosotros mansos y humildes de corazón, necesitamos dominar nuestro carácter, necesitamos tener un buen control de la ira y el enojo. Así que el consejo que le da el proverbista a cada uno de nosotros en esta mañana es que el hombre tiene que entender que todo tiene consecuencias, absolutamente todo tiene consecuencias. Dice la palabra: el hombre iracundo promueve contiendas. Una persona que fácilmente se molesta va a estar cometiendo errores, y errores palpables. Sin embargo, la contraposición dice que el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y es interesante porque tanto en el primer versículo como en este, la idea no es que las personas no se pueden enojar. La idea no es que nosotros no podemos tener motivaciones hacia la ira en determinado momento. Todos vivimos en medio de situaciones y problemas. Todos vivimos llenos de estrés y de presiones en la vida diaria. Vamos a rozarnos con personas que pueden ser difíciles. Tal vez vamos a tener diferentes situaciones en el trabajo, tal vez vamos a tener diferentes situaciones en el hogar, cuando convivimos en nuestra familia o con nuestros familiares de manera continua. Muchas veces pueden haber diferencias de opiniones, y todo esto puede provocar ciertas fricciones. Incluso no solamente suceden en la iglesia, no solamente suceden en la familia, no solamente suceden en el trabajo. Vamos a tener diferentes fricciones, por ejemplo, cuando estamos haciendo algunos trámites burocráticos. Hacer este tipo de gestiones muchas veces provoca mucha molestia, dependiendo de las reacciones también de los funcionarios y de las personas que muchas veces nos atienden de muy malas maneras. En muchos lugares puede suceder esto. Tal vez lo que sucede en el tránsito, cuando nosotros estamos manejando, podemos sentir la presión y el estrés que hay también en el tránsito. Todos estamos expuestos a este tipo de situaciones, y pudiera ser que en determinado momento vamos a ser movidos hacia la ira. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que tenemos dos caminos, dos opciones que nosotros podemos decidir conscientemente qué vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar. Una de ellas es utilizando la ira, y esto promueve contiendas. Y la otra es una persona que sabe controlarse y que en medio de una rencilla que ya existe, tiene la capacidad de apaciguar el momento difícil que se está viviendo. Un poco más adelante del capítulo 16, hablando justamente sobre el mismo tema, dice la palabra que mejor es el que tarda en airarse. Estoy leyendo en Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esto es algo muy bonito. En pocas palabras, no hay un éxito más grande para el ser humano que aprender a dominarse a sí mismo. Cuando ahora el espíritu está hablando de su hombre interior, poder controlar los pensamientos, las reacciones y las actitudes que tiene nuestro hombre interior es la mayor conquista que nosotros podemos hacer. Curiosamente, el ser humano tiene una sed de sentir
dominio sobre las demás personas. Pero lo que es verdaderamente complicado es que nosotros podamos dominarnos a nosotros mismos. Y es parte de lo que el pasaje nos está motivando. Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Algunas veces sentimos y pensamos que a través de la fuerza se pueden conseguir las cosas, y es todo lo contrario. La Escritura nos está incentivando a que nos movamos a través de la inteligencia, es decir, de tener un control absoluto de nuestra mente y de nuestro corazón, porque resulta que en el momento en que nosotros estamos llenos de ira, ya no estamos controlando al 100% ni nuestras palabras, ni nuestras reacciones, ni ninguna otra situación que quisiéramos tener en este entonces bajo control. Así que cuando leo este pasaje que nos invita a tener claridad sobre si vamos a ser prontos para la ira o si vamos a aprender a apaciguar la ira, es correcto lanzarnos la siguiente pregunta: ¿cómo queremos que las personas nos recuerden? ¿O cómo queremos que a nosotros se nos identifique? ¿Queremos que se nos identifique por personas problemáticas, por personas contenciosas, por personas difíciles? ¿O anhelamos que se nos defina como personas que son calmadas, que somos sabios, que en verdad tenemos dominio sobre nuestro espíritu? Porque curiosamente el evidenciar que nos molestamos por todo, como existen muchas personas, no es más que una muestra que la debilidad de nuestro carácter. A mí me da mucha gracia escuchar personas cuando se definen a sí mismos: yo tengo un carácter fuerte. Y cuando hablan de un carácter fuerte, están pensando en una persona que es iracunda, en una persona que tal vez se expresa directamente de manera despectiva, que reacciona violentamente, que no le gusta sentir ningún tipo de imposición de absolutamente nada porque tiene una reacción brusca ante tales situaciones. Y esto en realidad no tiene nada que ver con un carácter fuerte. En realidad está mostrando la debilidad de su carácter y la falta de capacidad y la falta de dominio propio en el manejo de sus propias emociones. Así que, mis amados hermanos, ser mansos y humildes de corazón lleva trabajo y nos debe de hacer entrar en una conciencia real. Y cuando hablamos que tiene que ser de todo corazón, es porque de nada sirven las apariencias. No es que vamos a aparentar ser mansos y humildes, es que tenemos que ser mansos y humildes. Es decir, la reacción es natural, es espontánea y no es disimulada. Hablando justamente sobre eso, en el capítulo 12 de Proverbios, el versículo 16, la palabra del Señor dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Es decir, la ira nosotros no la podemos tener cubierta con nada. Al punto, eso va a salir. Al punto, eso va a ser evidente. El necio, dice la Escritura, al punto da a conocer su ira. No se trata de disimular. No se trata de disimular que todo está bien. No se trata de disimular que a mí nada me incomoda, que nada me molesta, pero que por dentro hay un fuego y hay un ardor en mi corazón. Esto es interesante, pero cuando nosotros confundimos estas cosas, en vez de ayudarnos, nos puede causar más problemas. Porque nosotros debemos de entender que sí existen razones justificadas que muchas veces provocan molestia a nuestro corazón. Y esto no tendría absolutamente nada de malo. De hecho, el Señor Jesucristo llegó al templo en Jerusalén, vio a los mercaderes vendiendo los animales para hacer los sacrificios
haciendo negocios para sus propios sacrificios de limpieza de pecados en medio del mismo templo. Y esto le pareció abominable y tomó haciendo azotes de cuerdas y expulsó a todo el mundo. Existen situaciones que pueden causarnos molestias y esto es normal, siempre y cuando sean razones justificadas que provoquen en nosotros ciertas molestias. Cuando estas cosas suceden, nosotros tenemos que aprender con madurez, con humildad y con mansedumbre, con mucha sabiduría y con mucho tacto. Tenemos que aprender a hablarlo de manera clara, de manera directa, pero con mucho amor. Nunca voy a olvidar un compañero del seminario que decía que estuvo comiendo algo que le preparaba a su esposa que no le gustaba, pero era uno de los platos favoritos de su esposa, y que por años estuvo comiéndolo obligatoriamente porque no le gustaba, hasta que llegó el momento en que no pudo guardarlo más, y un día se sentó con su esposa y le dijo: amor, tengo años de estar comiendo esto y esto nunca me ha gustado, y lo hago simplemente por complacerte y porque no quería herirte, pero quiero pedirte que por favor ya no lo cocines más, ¿verdad? Y cuando el compañero nos contó esto, nosotros nos gozábamos de ver un corazón manso y humilde. Muchas veces nuestras reacciones ante este tipo de situaciones, algunas cosas que a nosotros nos molestan, nosotros tenemos que saber con amor cómo darle trámite a estas situaciones. Nosotros no podemos ocultar la ira, porque tarde que temprano ella va a salir. No se trata de vivir una vida de hipocresía, se trata de sentir verdaderamente esa paz en el corazón que me hace ser manso y humilde. Incluso la contraposición del pasaje dice: mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El pasaje nos está invitando para que nosotros no seamos víctima de la provocación de la misma sociedad y de las mismas situaciones que nosotros vamos a enfrentar día tras día. Estas situaciones van a existir y desde que somos muy pequeños estamos sometidos a provocaciones e injurias. El verdadero creyente fiel literalmente lo pasa por alto, no le interesa, no se detiene a estar pensando en la injuria, es prudente en su reacción y cuida sus propias emociones. Es decir, no permite entrar en un juego donde su corazón se vea directamente afectado. Nosotros no podemos tomar a pecho todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, porque esto va a traer consecuencias. En algún momento va a debilitar nuestra estabilidad emocional, vamos a perder la paz y no debemos de permitir que nada robe la paz que hay en nuestros corazones. Incluso estas mismas situaciones que provocan la ira y el enojo puede causarnos hasta problemas físicos. Podemos estar enfermando muchas veces de muchísimos males, simplemente porque no estamos disfrutando de la paz que nuestro Dios nos quiere dar cuando entregamos el control de nuestras vidas y nuestro carácter a nuestro Dios, sino que nos dejamos llevar por la ira y nos dejamos llevar por el enojo. Creo firmemente, mis amados hermanos, que no estamos hablando de temas fáciles. Es decir, yo no pretendo que nosotros podamos de hoy para mañana por completo no hacerle caso a la injuria. Yo no pretendo que nosotros aprendamos a vivir en una absoluta paz y siendo mansos, humildes de manera completa o de corazón de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Es un proceso que Dios quiere que nosotros estemos conscientes de la necesidad, que tomemos este reto y que comencemos a cambiar directamente muchas de las actitudes que sabemos que al Señor no le agrada. Es algo importante para cada uno de nosotros.
Porque lamentablemente todas aquellas reacciones que nosotros tomamos cuando estamos molestos siempre van dirigidas hacia el mal. Cada una de las reacciones que nosotros hagamos cuando estamos molestos siempre va dirigida hacia el mal. Por eso es que el Señor anhela que nosotros seamos mansos y humildes, para que nuestras actitudes, nuestras reacciones y nuestras acciones le den gloria a Él. En el momento en que nosotros nos dejamos llevar y nos dejamos controlar por la naturaleza pecaminosa que en nosotros hay, lejos de darle gloria al Señor, estamos queriendo autoexaltarnos a nosotros mismos y dejarnos llevar por la ira. Por supuesto que nos va a evidenciar grandes errores que tenemos como seres humanos. La palabra del Señor dice en Proverbios 19, el versículo 19, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. El pasaje simplemente nos está diciendo de manera muy clara y muy rotunda que siempre hay consecuencias, siempre habrán consecuencias. Cuando nosotros tenemos alguna reacción y estamos molestos, esto va directo a las cosas malas. Nosotros no vamos a pensar muy bien. Una persona molesta automáticamente pierde la capacidad de análisis. Automáticamente ya no vamos a analizar bien las cosas. Vamos a comenzar a ser impulsivos. Y cuando nosotros somos impulsivos, cuando somos casi instintivos, estamos expuestos a equivocarnos de manera tajante y muchas veces nos vamos a arrepentir y tal vez va a ser muy tarde. Nos vamos a arrepentir porque vamos a decir cosas que son hirientes y muchas veces cosas que no necesariamente sentimos, no necesariamente las pensamos, pero queremos decirlas para herir a otros simplemente como una manifestación de la molestia que en nosotros hay. Tal vez vamos a tratar mal a personas que no se lo merecen, simplemente porque estamos molestos y porque nuestra reacción no es una reacción que esté controlada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a tratar mal a muchas personas y normalmente cuando estamos molestos nosotros solemos ofender con nuestras palabras o con nuestras acciones a personas que son las que más amamos, las personas que más cerca tenemos de nosotros. Son las personas que van a salir más afectadas por nuestras reacciones llenas de molestia. Evidentemente vamos a mostrar la debilidad que hay en nosotros, esa debilidad que es dirigida por la falta de dominio propio, por no tener la capacidad de controlar nuestro propio espíritu. Y es que una persona en el momento que está molesta se evidencia de manera fácil, se evidencia de manera muy notable. Su mirada cambia, sus gestos en el rostro van a cambiar, la forma en que reacciona va a ser evidente. Así que el Señor anhela que nosotros tengamos no solo bajo control nuestro carácter, sino también nuestras reacciones, y que las reacciones que tengamos sean mansas y humildes de corazón para poder glorificar el nombre de aquel que nos compró con su sangre preciosa. Hay un reto muy hermoso que Pablo le deja a Timoteo y se convierte prácticamente en un mandato que anhela que lo vivamos de manera sincera y pura en la iglesia del Señor para nuestros días. Allá en 1 Timoteo el capítulo 2, el versículo 8, la palabra del Señor dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, dice la palabra, sin ira ni contienda. Y esto me llama poderosamente la atención. Es decir, tal vez nosotros pensamos en santidad, y cuando pensamos en santidad pensamos en pureza,
Cuando pensamos en pureza, automáticamente comenzamos a pensar en aspectos tal vez morales o tal vez en aspectos idólatras que rompen esa santidad. Pero notamos según el pasaje que el anhelo que Pablo le está enseñando a Timoteo para compartirnos a cada uno de nosotros es que nuestro Dios tiene un anhelo, y esta palabra quiero muestra más que un mandato, un deseo que hay en el corazón de Dios. Y el anhelo es que los hombres, por supuesto también incluye las mujeres, que todos como iglesia tengamos la capacidad de mantenernos en una comunión constante con el Señor, que oremos en todo lugar y en todo momento, que nos mantengamos en una perfecta armonía con el Creador. Y luego dice que tenemos que levantar manos que sean santas, levantar manos que sean santas. Y la muestra de esa santidad, o lo que puede manchar esa santidad, sería la ira y la contienda, que son directamente los dos aspectos que inmediatamente Pablo está reprendiendo y que manchan y quitan la pureza de la santidad, incluso en nuestras oraciones. Si hay algo que estorba directamente nuestras oraciones, es la ira, y algo que no se puede ni siquiera nombrar en el cuerpo de Cristo, que no hay cabida, serían entonces las contiendas. A veces no pensamos en la magnitud de lo importante que es el amarnos los unos a los otros y aprender a amar a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque en el momento en que nos dejamos llevar por la ira y provocamos contienda, automáticamente estamos rompiendo este primordial y principal mandato que Dios nos ha dado. Lo principal es amarnos los unos a los otros, y el amor a Dios está en el guardar justamente sus mandamientos. Esto es primordial, esto es importantísimo, y es imperativo que la iglesia del Señor despierte ante estas situaciones y que entendamos que algunas cosas que hemos minimizado porque sentimos que no es tan malo, tener ira, tener rencor, tener contienda, tener envidia, tal vez minimizamos estas cosas y maximizamos otras que son exactamente iguales. No queremos que nada estorbe nuestras oraciones. No queremos en el cuerpo de Cristo ni ira ni contienda. ¿Qué le parece si lo cambiamos? Lo cambiamos por humildad y mansedumbre. Lo cambiamos por un dominio propio, que dominemos nuestro propio espíritu, que sintamos esa paz que solamente puede venir del Señor, y que haciendo esto comencemos a experimentar una comunión sana en la iglesia, que disfrutemos el vernos, que nos amemos sinceramente con un amor fraternal no fingido, como lo dice la palabra del Señor. Asumamos este reto con valentía, asumamos este reto porque es algo importante, porque es algo que el Señor lo anhela, y como Pablo lo dijo, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos que sean santas. Y quitemos estos dos aspectos, sin ira ni contienda. Eliminémoslos, suprimámoslos de nuestros corazones, de nuestras iglesias, de nuestros hogares, y démosle entonces la gloria al Señor. Acompáñenme en oración y dígale: Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por los retos difíciles que ella nos deja, porque socialmente hablando, esto está totalmente opuesto a lo que la sociedad nos invita a hacer. La sociedad nos dice que las personas inteligentes son aquellas personas que tienen cierta malicia para actuar. Tu palabra nos dice que la persona inteligente es aquella persona que tarda en airarse, que controla su espíritu, que sabe tener paciencia y pasividad en su propia alma, Señor.
Oramos para que tú nos ayudes a ser lentos en el enojarnos, así como tú, que eres también manso, humilde, y la forma en que también lo expresaban los antiguos, que tú eres un Dios grande en misericordia y lento para la ira, Señor. Anhelamos ser también como tú, Señor. Entendemos que esto es importantísimo. Queremos experimentar una comunión verdadera, una comunión sin fingimiento y completamente sana en nuestras familias, en la sociedad y por supuesto en nuestras iglesias. Para eso oramos, para que tú sigas transformando nuestros corazones y que podamos identificar aquellas cosas que nos están causando molestias, para saberle dar el trámite correcto y trabajarlo en nuestras vidas para la gloria de tu precioso nombre. En Cristo Jesús te damos honra y gloria. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos, que tengan una excelente semana y que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Bendiciones de lo alto para todos.